Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy les preparé un tutorial que me han pedido mucho y es cómo saber si una palabra es aguda, grave o esdrújula, y también cómo hacer la separación en sílabas para también de esa manera identificar dónde está la fuerza de acentuación. Les recomiendo en mi canal un tutorial donde analizamos y dividimos algunas palabras en sílabas. Pero decidí crear este específicamente para aquellas personas que a veces se les confunde saber si una palabra es aguda, grave o esdrújula, y particularmente a María, que me escribiste preguntándome sobre esto. Recordemos que las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la última sílaba. La grave tiene la sílaba tónica o la sílaba con la fuerza de acentuación en la penúltima sílaba, la esdrújula en la antepenúltima sílaba y la sobreesdrújula tiene la sílaba tónica en la sílaba anterior a la antepenúltima. A la hora de saber si una palabra es aguda, grave o esdrújula, por tanto yo debo de saber cómo separarla en sílabas, y para eso yo le voy a dar el siguiente tips. Ustedes pueden pronunciar la palabra acentuando las distintas sílabas, y la que a ustedes al oído les suene mejor, esa va a ser la sílaba tónica. Ahí la van a ubicar y obviamente si está en la última sílaba será aguda, si está en la penúltima sílaba será grave, si está en la antepenúltima sílaba será esdrújula, y si está en la sílaba anterior a la antepenúltima, entonces será sobreesdrújula. Lo vamos a ver con ejemplos y van a ver que es facilito. La palabra ilusión. ¿Cómo separaríamos la palabra ilusión? Obviamente, ilusión. Si ustedes se fijan, hay un acento que inmediatamente nos dice que esta palabra es grave. Es aguda, porque tiene el acento en la última sílaba. Entonces esta palabra es aguda. Veamos la palabra lombriz. La separaríamos en lombriz. Aquí la cosa se pone más compleja, porque al no haber un acento, nosotros no sabemos cuál es la sílaba tónica. Entonces aquí vamos a aplicar el tips que yo les dije. Lo vamos a decir de las dos maneras, como si la fuerza de acentuación estuviera en bris y como si la fuerza de acentuación estuviera en lombriz. Entonces, lombriz, ahí hay una lombriz, ahí hay una lombriz. ¿Ven la diferencia? Obviamente la fuerza de acentuación recae aquí y por tanto yo sé que la palabra es aguda, porque yo no digo lombriz, yo digo lombriz. Por tanto, la fuerza de acentuación está en la última sílaba. La palabra común no tiene mucho problema, porque recuerden que en español nosotros tenemos lo que le llamamos tilde o acento. Entonces esta palabra se va a separar evidentemente en común, y como siempre la tilde está en la sílaba tónica, ya sabremos que la última sílaba es la que tiene la fuerza de acentuación y por tanto esta palabra va a ser aguda. Pero no siempre es así de sencillo, ahí lo van a ver. La palabra fósforo se divide en fósforo, Evidentemente es una palabra esdrújula. ¿Por qué? Porque tiene el acento, si ustedes se fijan, en la antepenúltima sílaba. Si la tuviera en la última sería aguda, si la tuviera en la penúltima sílaba sería grave, si la tuviera en la antepenúltima sílaba, que es el caso, es esdrújula, y si la tuviera antes de la antepenúltima, entonces sería sobreesdrújula. Pero como la tiene, si ustedes se fijan, en la antepenúltima sílaba, es esdrújula. Ok, la palabra ágilmente la separaríamos ágilmente. Vean, ágilmente. Entonces hagámonos la pregunta. Tiene en primer lugar un acento.
O sea que ya sabemos que esto nos ayuda bastante en la palabra a identificar si es aguda, grave, trújula, sobretrújula, porque nos dice dónde está la fuerza de acentuación. Pero vamos a analizar la palabra. El acento no está en la última, por tanto no es aguda. El acento no está en la penúltima, por tanto no es grave. El acento no está en la antepenúltima sílaba. El acento está antes de la antepenúltima sílaba. Por tanto, es una palabra sobreesdrújula. Además, recuerden ustedes que lo bueno de las palabras esdrújula y sobreesdrújula es que siempre se acentúan. Y eso nos ayuda mucho a la hora de identificar la sílaba tónica. Veamos la palabra zapatos. Ya esta no es tan fácil porque no tiene tilde. Entonces, nosotros lo tenemos que separar y con el tips que le dije de irlo pronunciando, acentuando las distintas sílabas, vamos a ver dónde está la tónica. Primero separémosla, sería zapatos. Entonces, zapatos. ¿Qué sería? Aguda, grave, esdrújula, sobreesdrújula. Vamos a ver. Zapatos no es zapatos, puede ser zapatos. Evidentemente, la fuerza de acentuación está aquí y es una palabra grave. Grave o llana, es lo mismo según los libros. ¿Ven cómo con el tips que les doy se puede identificar? ¿Dame los zapatos? No. ¿Dame los zapatos? Sí. ¿Dame los zapatos? No. Evidentemente es grave sin acento. Dócilmente tiene aquí un acento, por tanto eso nos va a ayudar mucho a la hora de identificar la sílaba tónica y lo vamos a separar dócilmente. Dócilmente. Si ustedes se fijan, el acento está en la sílaba anterior a la antepenúltima. Quiere decir que esta palabra será sobreesdrújula. La palabra catálogo también tiene acento, eso nos facilita la vida. La separación sería catálogo. Vamos a hacerla. Catálogo. Como el acento está, si ustedes se fijan, en la antepenúltima sílaba, quiere decir que esta palabra es esdrújula. Sigamos a la siguiente, cuéntamelo. Aquí, si ustedes se fijan, hay un acento, pero está en una vocal fuerte, por tanto no se rompe el dictongo. Por eso, les recomiendo que a la hora de hacer separación en sílabas, vean también mi tutorial sobre los dictongos, los triptongos y los hiatos, porque les va a ayudar mucho, porque hay algunas reglas donde los dictongos se rompen, que es cuando la vocal débil lleva acento. Pero bueno, eso ya es otro tema bastante extenso. Si tienen duda, vean mi tutorial. Entonces aquí la separación sería cuéntamelo. Aquí está, obviamente, la sílaba tónica, la fuerza de acentuación, la tilde, quiere decir que esta palabra es sobreesdrújula. Sobreesdrújula. Ahora, la palabra árbol, obviamente tiene dos sílabas, árbol. Y como tenemos, afortunadamente, la fuerza de acentuación junto con una tilde, es obvio que esta palabra es grave. Sigamos a la siguiente, viernes. Viernes tiene aquí la presencia, si ustedes se fijan, de un dictongo. Quiere decir entonces que esa sílaba no se puede separar y se formaría viernes. ¿Sería aguda o grave? Pero como solo tiene dos sílabas, solo puede ser aguda o grave. ¿Digo viernes o digo viernes? Digo viernes. Vamos a encontrarnos el viernes. No digo vamos a encontrarnos el viernes. Entonces quiere decir que esta palabra es grave. Luego tenemos la palabra música.
también lleva un acento. La vamos a separar en sílabas. Mu, si, ka. Y como el acento, si ustedes se fijan, no está ni en la última sílaba ni en la penúltima, sino en la antepenúltima, es esdrújula. Luego tenemos domingo. Aquí está un poco más difícil porque no tenemos tilde. Entonces, la separación de domingo sería domingo, domingo. Y para saber si es aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula, hagamos la prueba. Iré a verte el domingo. No puede ser. Iré a verte el domingo. Me parece. Probemos, iré a verte el domingo. No, evidentemente, la fuerza de acentuación está aquí y esta palabra es grave. Es una grave sin acento. La palabra ejército tiene tilde, entonces la separación sería como tiene tilde, ya sabemos que esta es la sílaba tónica y por tanto es una palabra esdrújula. Tenemos la palabra azúcar, que se acentúa. Entonces aquí la vamos a separar en sílabas. Azúcar. Vamos a ver si de verdad lleva acento. Recordemos que las agudas se acentúan si terminan en NS y en vocal. Las graves se acentúan si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, que es el caso de azúcar. Entonces quiere decir que efectivamente es una palabra grave y se acentúa. Y lo podemos ver. Dame la azúcar, dame la azúcar, dame la azúcar. La palabra túnel tiene dos sílabas y tiene el acento no lo tiene ni en la última sino en la penúltima sílaba, por tanto es una grave acentuada y la separación va a ser túnel y es una grave. En el caso de césped es una palabra evidentemente grave porque tiene dos sílabas y se acentúa aquí. Entonces la separación es césped y esta es una palabra grave. Revolución es una palabra aguda porque está acentuada y se separa revolución. Es una palabra aguda. Le puse esta palabra de ejemplo porque el hecho que la palabra sea larga nos puede dar la falsa sensación de que cuando vemos palabras largas estas son esdrújulas o sobreesdrújulas, pero en realidad esto es totalmente falso. Igual a veces vemos palabras que son chiquitas y a lo mejor tenemos la falsa sensación de que necesariamente será aguda o grave. Depende, en realidad. Lo ideal siempre es hacer este tips de acentuarlas en las distintas sílabas para verificar. La palabra débil, evidentemente, es grave con tilde. La palabra virtud, vean, es aguda sin tilde, porque la fuerza de acentuación está en la última sílaba. La virtud es una gran cualidad. La virtud es una buena cualidad, no. La virtud es una buena calidad, una gran calidad. La palabra reloj, dame el reloj o dame el reloj, es dame el reloj. Aquí está la fuerza de acentuación. Por tanto, la separación es reloj y esta palabra será aguda. Luego, la palabra capaz. Como yo digo, yo soy capaz de hacer algo, yo soy capaz de hacer algo, yo soy capaz de hacer algo. Entonces aquí está la fuerza de acentuación y se separa en sílabas en capaz y es una palabra aguda que no lleva tilde. Luego tenemos símbolo, obviamente es una palabra esdrújula porque tiene aquí la fuerza de acentuación. Recordemos, si fuera aquí sería aguda, si fuera aquí sería grave, si fuera aquí
sería esdrújula, que es el caso, y la separación va a ser sin, bo, lo. Yo a veces cuando explico esto a mis alumnos busco una palabra sobre esdrújula, como por ejemplo cuéntamelo, cuéntamelo, cuéntamelo. ¿Por qué? Porque así les puedo ilustrar a ellos todas las posibilidades. Si la fuerza de acentuación está en la última, es aguda. Si está aquí, es grave. Si está aquí, es esdrújula. Y si está aquí, es sobreesdrújula. Entonces, yo creo que esto a ustedes les va a ayudar también a tener más claro esto. Veamos ahora la palabra exhalación. Aquí en la palabra exhalación, nosotros tenemos una H, pero no pasa nada porque además tenemos una consonante. Entonces aquí la separación sería exhalación. El acento está en la última sílaba, por tanto es una palabra aguda. En el caso de ruiseñor, si ustedes se fijan aquí tenemos un dictongo que no se puede separar, entonces sería ruiseñor. Ruiseñor. Y evidentemente sería una palabra aguda porque hay tres posibilidades. El ruiseñor cantó muy bien, el ruiseñor, obviamente es el ruiseñor, es aguda. Limpio, eso está muy limpio, eso está muy limpio, evidentemente es limpio. Quiere decir que esta es una palabra grave, está muy limpio. Ahora la palabra armónicamente, si ustedes se fijan, la vamos a separar y las sílabas son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una palabra bastante larga. Armónicamente. Aquí está la fuerza de acentuación, además la tilde, por tanto esta palabra es sobreesdrújula. Luego tenemos artísticamente, igual tiene acento aquí, la separación de esta palabra es artísticamente. Y aquí está el acento. Entonces ya sabemos que si estuviera aquí sería aguda, si estuviera aquí sería grave, si estuviera aquí sería esdrújula, y si está antes, como aquí artísticamente, sería una palabra sobreesdrújula. Y luego tenemos atrápamelo. Vamos a separarlo. Atrápamelo. En esta sílaba está el acento, por tanto esta palabra es esdrújula. Y bueno, espero que le hayas entendido el tutorial. Si tienes dudas, consultas puntuales, me encantaría que me lo hicieras saber en la casilla de mis comentarios. Por favor, suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, con tus hijos, con todos aquellos que están aprendiendo español, ya sea como parte de sus estudios de primaria, secundaria o de universidad. Muchas gracias y bye.